Bueno, como última parte de esta exposición vamos a tratar acerca de las enfermedades asociadas a lipoproteínas. Las enfermedades se dan a nivel molecular y su tratamiento también debe ser a nivel molecular y debemos nosotros conocer su metabolismo y su fisiopatología. Bueno, hemos considerado en primer lugar tratar a la aterosclerosis, una enfermedad muy común relacionada a las lipoproteínas, en el cual se va a formar un ateroma, como ven aquí, ven está lleno de grasa, que va a obstruir el paso. Esto es una placa ateromatosa que va a obstruir el flujo de sanguíneo, ¿no? En las arterias, principalmente en lo que es las arterias del corazón, ¿no? Es muy común en las arterias del corazón. Como segundo punto, también en las arterias del cerebro, por ejemplo, en los aneurismas, ¿no? Es muy común también. Y bueno, por último, también a nivel periférico en las arterias de los miembros inferiores. Bueno, vamos a ver algunas generalidades de la aterosclerosis. Bueno, es un proceso, claro que sí, porque se da durante muchos años. No es de aquí a una semana, a un mes, sino es durante muchos años. Bueno, que da lugar a un estrechamiento o a la oclusión completa y súbita de la luz arterial. ¿Cómo así? A ver, vamos a entenderlo un poco mejor. Bueno, yo dije estrechamiento y dije oclusión completa. En el caso del estrechamiento, está formada por placas ateroscleróticas de crecimiento lento, o sea, digamos, por el pasar de los años se va formando y se va estrechando. Aquí podemos ver una imagen, ¿no? De más o menos de años se ha formado una placa y aquí digamos que este diámetro ha disminuido, ¿no? Y obviamente el aporte sanguíneo no es el mismo. Y bueno, por otro lado, la oclusión completa que puede ser, como lo mencionamos inicialmente, ¿no? Un infarto de miocardio, un ictus o un accidente cerebrovascular. En esa parte sí es bien importante porque lo que les pasa a esas personas es un poco triste debido a que pierden la sensación motora, digamos que no pueden moverse como antes, algunos pierden la manera de comer y tienen que alimentarse por una sonda nasogástrica. Una sonda nasogástrica es, digamos, ponerte un tubo por la nariz hasta que llegue a tu estómago porque no puedes mover tus músculos y no puedes comer. Y bueno, y la vasculopatía periférica, que es un dolor más que todo en las piernas. Y bueno, acá vemos, ¿no? El trombo formado, que vemos la oclusión completa, ¿no? Bueno, vamos a tratar también lo que es la placa aterosclerótica. Ya hemos visto la oclusión y lo anterior. Bueno, vamos a revisar. Hemos visto el estrechamiento y lo que es la oclusión. Y aquí vamos a ver ahorita lo que es la placa, ya cómo se forma la placa. Entonces, esta placa se va a formar más que todo por una disfunción endotelial inicialmente. Y esta disfunción endotelial nos va a conllevar a una placa aterosclerótica madura. Pero antes de seguir, quiero hacer hincapié en esta imagen. Aquí vemos un vaso sanguíneo, vemos la parte externa, que es su capa adventicia, luego la capa media, que está formada por células musculares. Luego la parte más interna encontramos al endotelio, ¿no? Esta partecita de acá. Y bueno, bajamos un poquito y aquí vemos la placa teromatosa que ya se está formando. Y bueno, aquí vemos al coágulo sanguíneo, ¿no? Que ya se forma también. Ahora, si sigamos, la disfunción endotelial va a producir la placa aterosclerótica madura. Ahora, esta placa aterosclerótica puede ser una placa fibrosa o una placa que es sumamente celular. Esta placa fibrosa, como pueden observar aquí, se caracteriza por tener una cubierta muy dura, fibrosa, y que es difícil de romper. Por lo tanto, se dice también que es una placa estable. Sin embargo, como pueden observar aquí, esto va a formar la angina estable, pero porque angina es dolor de pecho y estable porque por una placa estable. ¿Y por qué es la angina? Por el dolor que ha ocurrido debido a que ha disminuido el diámetro de esta arteria y por lo tanto el flujo de sangre también ha disminuido y eso ocasiona lo que es la angina de pecho, la angina estable. Bueno, aquí vemos a un señor, ¿no? Que aparentemente salió a correr o a caminar y ahorita pues le duele el pecho y se ha sentado a reposar, ¿no? Una característica de esta angina es que en el reposo ellos se calman, ¿no? Este dolor que se ocasiona calma con el reposo. Por otro lado tenemos la placa que es sumamente celular. Vemos aquí, por ejemplo, a diferencia de esta, que es más delgada. Esta cubierta fibrosa es más delgada y por lo tanto es más susceptible a romperse. Lo que originaría, si se rompe, un infarto agudo de miocardio, ¿no? Obviamente aquí el señor Puig está, digamos, con un dolor mucho más fuerte y lo recomendable aquí sí es ir de inmediato al hospital. Y bueno, existen también factores de riesgo para el desarrollo de esta placa que van a afectar al endotelio, ¿no? Por ejemplo, el sexo en mujeres y hombres, digamos que la probabilidad a veces en hombres es un poco mayor hasta los 55 años, después en adelante se equilibra ese riesgo cardiovascular debido a las hormonas.
En la edad también, ¿no? Mientras una edad mayor a 55 años en las mujeres y mayor a 45 años en los hombres, es más propenso a sufrir una placa aterosclerótica que te conlleve una angina estable o un infarto agudo de miocardio. El tabaquismo y la hipertensión arterial. Aquí sí, más adelante vamos a ver algo cómo se relaciona con la hipertensión. Aquí vemos, ¿no? Una persona mayor, el sexo, aquí vemos el tabaquismo y bueno, también el colesterol total, ¿no? Sí, es que hay mucho colesterol, pues va a ser un factor de riesgo muy importante, ¿no? En la LDL, ¿no? También elevada digamos, a involucrar en este procedimiento. Y bueno, la HDL cuando está baja, ¿no? Bueno, anteriormente se dijo que era la HDL, el colesterol bueno es el colesterol malo, ¿no? Si tenemos una HDL baja, también es un factor de riesgo, ¿no? Para la placa aterosclerótica. Bueno, ahora sí vamos a seguir con lo que es la evolución de la placa aterosclerótica. Y bueno, esta parte sí es bastante interesante y presten bastante atención. Bueno, todo comienza con el daño en el endotelio vascular. Y este LDL que está acá va a atravesar porque existe daño en el endotelio vascular. Lo atraviesa y se va a alojar en la capa íntima. Pero en la capa íntima existen unas moléculas llamadas especies reactivas de oxígeno que se van a encargar de oxidarlo, ¿no? Y aquí vemos, si siguen el puntero, aquí vemos el LDL oxidado. ¿Ven? Está más oscurito. Ahora, este LDL oxidado se va a encargar de producir una molécula llamada interleuquina 1, que es una molécula proinflamatoria. Esta interleuquina 1 va a estimular a unas moléculas llamadas moléculas de adhesión celular. Estas moléculas de adhesión celular se van a encargar de atraer a estos monocitos. Los atraen, pero esos monocitos deben pasar a la capa íntima y van a pasar por una proteína llamada proteína quimioatrayente de monocitos tipo 1. Los monocitos atraviesan y se transforman en macrófagos. Estos macrófagos tienen una peculiaridad, que tienen un receptor llamado scavenger. Lo he puesto de verde porque es muy importante. En el metabolismo del HDL, cuando Ronnie les explicó, les dijo que existía para el HDL un receptor llamado scavenger o receptor basurero tipo B1, pero el de acá es diferente, es un scavenger tipo A o CD36, ¿entiendo? Y la peculiaridad también es que eso lo hace de que este macrófago coma LDL oxidado sin medida, o sea que cuando coma el LDL oxidado se va a saturar, y va a seguir comiendo porque no existe retroalimentación negativa. O sea, va a seguir comiendo, mientras más va a seguir comiendo y se va a formar una célula llamada espumosa. Esta célula espumosa es debido a que el macrófago ha comido LDL oxidado. ¿Sí? Ahora, esta célula espumosa se va a encargar de producir unos mitógenos del músculo liso y quimioatrayentes, los cuales se van a encargar, bueno, aquí lo vemos, ¿no? Los cuales se van a encargar de la migración del músculo liso. Las células musculares lisas migran y, bueno, van formando lo que es la placa ateromatosa, ¿no? El ateroma. Y sabe lo que es la proliferación del músculo liso. Este músculo liso se va a encargar de formar colágeno y matriz extracelular aquí en la parte ya casi más superficial, en la parte de aquí forma matriz extracelular. Ahora las células espumosas van a sufrir lo que es apoptosis y van a liberar ese lípido, ¿no? Y se va a formar un lípido con su matriz por acá y vamos a comprobar de lo que era una estría grasa inicialmente se forma una placa ateromatosa, ¿no? Bueno, el músculo liso también va a sufrir lo que es mitosis, ¿no? Y mayor producción de colágeno y matriz extracelular. Ahora, hay algo muy importante. Ahí yo he escrito algo que es metaloproteinasa tipo 9. Esta metaloproteinasa tipo 9 es muy importante porque estimula a las moléculas de adhesión celular. Entonces, si estimula esas moléculas de adhesión celular, ¿qué va a pasar? Que van a atraer más monocitos. Y por otro lado, va a estimular a los mitógenos del músculo liso y quimioatrayentes y por lo tanto se va a dar la migración del músculo liso. Ahora, ¿saben por qué es tan importante? Porque esta metaloproteinasa va a estar estimulada por una angiotensina 2. ¿Y en dónde vemos mayor influencia de angiotensina 2? En hipertensión arterial. Entonces, esta angiotensina 2 hace que se exprese más esta metaloproteinasa 9 y por lo tanto la formación de la placa aterosclerótica es mayor. Aquí vemos, por ejemplo, la evolución de la placa. Vemos ya un poquito más real, ¿no? Vemos aquí la placa, toda esta grasa que se ha formado. Bueno, aquí ya hay una rotura, acá se está acumulando y no está pasando la sangre. Y bueno, ya para resumir todo esto, una enfermedad que es la cardiopatía isquémica. Esta cardiopatía isquémica se basa en lo que es la necesidad de oxígeno de una persona y el aporte de oxígeno que existe, ¿no?
Si, por ejemplo, nuestra necesidad es mayor y el aporte de oxígeno es menor, pues va a haber una alteración. Entonces, si es que pasa eso, pues se va a dar lo que es la isquemia. Ahora, la enfermedad arterial coronaria es una de las causas para producir cardiopatía isquémica. No es la única, existen otras y esta es, digamos, la más representativa, la cual puede ser por síndrome coronario crónico o síndrome coronario agudo. Esto se relaciona con lo que es placa estable, lo crónico es por la placa estable, mientras que el síndrome coronario agudo es por la placa vulnerable, como lo vamos a ver ahorita. Bueno, el síndrome coronario crónico, como les dije, forma lo que es la angina estable, que ya les dije inicialmente que se basaba, vemos aquí, por la placa estable. Y sí, es bien importante lo que he puesto aquí porque las personas que padecen esa enfermedad de angina estable se realizan una prueba, que es la prueba del esfuerzo. Y vemos al señor aquí corriendo. Bueno, si una persona, si el médico sospecha que esta persona tiene una angina estable, pues lo va a mandar a que haga esta prueba de esfuerzo que se basa en correr y medir el electrocardiograma y según eso diagnosticará, ¿no? Si es que le duele, inmediatamente se detiene este procedimiento, este proceso y le dice que se calme, ¿no? Bueno, aquí el síndrome coronario agudo puede ser una angina inestable o el infarto agudo de miocardio. Nada más, ese es, digamos, el segundo paso, ¿no? Que de la angina inestable se formaría lo que es el infarto agudo de miocardio, ¿no? La placa vulnerable, que es por la angina inestable, y bueno, aquí ya el infarto agudo de miocardio, ¿no? Algo interesante en esta parte de la angina estable es la utilización de nitratos como medicación para ayudar a esos pacientes. ¿Por qué? Porque los nitratos hacen vasodilatación y por lo tanto mejorarían el aporte de oxígeno debido a la sangre, ¿no? que ingresa con mayor facilidad. A continuación vamos a ver algo de eso. Eh, los mecanismos del óxido nítrico, ¿no? Bueno, los nitratos contienen, o bueno, formarían óxido nítrico, ¿no? Aquí vemos a una célula endotelial y aquí vemos a una célula muscular y aquí vemos a la sangre. Aquí vemos una molécula llamada acetilcolina. Esta acetilcolina se une al receptor y va a estimular a la óxido nítrico sintasa. Esta óxido nítrico sintasa va a producir a partir de la L-arginina óxido nítrico. Este óxido nítrico va a salir y se va a ir a la célula muscular. Esta célula muscular, bueno, en la célula muscular el guanilato ciclasa, por presencia de óxido nítrico, va a estimular a la GTP para que se transforme en GMP cíclico y, bueno, la respuesta la va a dar el GMP cíclico, ¿no? Que es la vasodilatación por relajación de la célula muscular. Bueno, y aquí pues, ¿no? La nitroglicerina pues se trata para la angina estable. Y bueno, ahora vamos a ver lo que es el hígado graso alcohólico. Es una patología muy interesante. Es, digamos, de toda la ingesta de alcohol que se da, pues el hígado es quien se lleva la peor parte. Bueno, vamos a ver acá. La evolución de la enfermedad hepática alcohólica. Bueno, acá vemos al hígado normal. Si tú consumes una cantidad de alcohol muy excesiva durante años, pues puedes producir una esteatosis. La esteatosis es, digamos, que se ven a través del microscopio estas celulitas llenas de grasa. Las células hepáticas, me refiero a los hepatocitos llenos de grasa. Ahora, si es que progresa esta esteatosis, se va a formar la esteatohepatitis, la cual ya va a ser una inflamación mucho mayor por la infiltración de neutrófilos y digamos que acá ya hay una inflamación mayor y incluso se ven los hepatocitos moribundos. Si esto continúa, si es que sigues consumiendo alcohol, pues se va a dar lo que es la fibrosis. La fibrosis es más que todo depósito, una cantidad anormal depositada de materia extracelular, de matriz extracelular, lo cual va a conllevar a que si es que esto empeora, o sea, si consumes más alcohol todavía, se va a producir lo que es la cirrosis. Esta cirrosis es la cicatrización ya prácticamente del hígado. Y bueno, incluso acá ya no se encuentra ni mucha grasa, ¿no? Es muy interesante esta parte. Bueno, y si ya se continúa, pues sigue el carcinoma hepatocelular. En estas últimas partes, ya lo que se es un trasplante, ¿no? Pero a veces es un poco dificultoso, incluso el paciente debería dejar de tomar por 6 meses para que se le pueda hacer un trasplante. Incluso si es que esa persona, digamos que ya tiene una metástasis o ya hay infiltración de células malignas a nivel de la vía respiratoria inferior y la vía digestiva superior, pues habría, digamos, también compromiso para hacer un trasplante de hígado. Bueno, entonces vamos a ver aproximadamente el metabolismo del alcohol en el hígado. Esto se da en los hepatocitos. Miren, comienza en el citosol, pero también puede darse en los peroxisomas o también en el retículo endoplasmático. Ahora, vamos a estudiar primero en el citosol. El etanol entra, pero existe una enzima
alcohol deshidrogenasa. Bueno, perdón, esa ahí no debe salir todavía. Viene primero la alcohol deshidrogenasa. Esta alcohol deshidrogenasa va a estar mediada por la NAT oxidada, lo cual esta NAT se va a convertir en NAT reducida. Y el etanol se transforma en acetaldehído, pero este acetaldehído es muy dañino para el cuerpo. Formaría ductos con radicales y harían mucho daño. Ahora, por otro lado tenemos a los peroxisomas, lo que aquí ya aparece la transición. Sí, los peroxisomas, normalmente el peróxido de hidrógeno se transformaría en agua e hidrógeno por la catalasa, ¿no? Sin embargo, cuando hay presencia de etanol, esta catalasa transforma el etanol en acetaldehído y libera agua. Por otro lado, en el retículo endoplasmático vamos a encontrar al citocromo P450 2E1. Es un tipo de citocromo P450, la 2E1. Bueno, tenemos la ADH también, que es la alcohol deshidrogenasa, y aquí vemos a la citocromo P450 2E1. Esa citocromo se va a encargar de formar también acetaldehído. O sea, tenemos vía de acetaldehído por tres: por la catalasa, por la alcohol deshidrogenasa y por la citocromo P450 2E1. Aquí también me va a liberar una molécula de NAT oxidado, ¿no? Bueno, fosforilado, ¿no? Y bueno, ahora, este acetaldehído, como les dije, es dañino. Este acetaldehído debe ir a la mitocondria y descomponerse en acetato, que ya no es dañino. Incluso este acetato sirve como medio en el metabolismo de carbohidratos, en el metabolismo de lípidos, ¿no? Ahora, este acetaldehído, bueno, es la continuación de esta diapositiva, solamente que no alcanzaba. Y entonces, este acetaldehído va a reaccionar, o bueno, va a interactuar, perdón, con la aldehído deshidrogenasa. Este aldehído deshidrogenasa tipo 2, en presencia de NAT oxidado, va a producir NAT reducido. ¿Correcto? Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Va a haber un NAT, digamos, el potencial redox celular, que es el NAT sobre NAT, se va a ver alterado. ¿Qué pasa? Si se dan cuenta, aquí hay unas moléculas de NAT reducidas en proporción mayor. Aquí tenemos una NAT, por aquí tenemos una NAT fosforilada y por aquí tenemos otra NAT. Hay mayor equivalentes aquí en lo que respecta a los NAT reducidos. ¿Y qué es lo que pasa? Imagínense, en años consumiendo alcohol, pues vas a producir muchísimo NAT reducido. Y obviamente ese NAT reducido debe consumirse. Entonces, ese NAT reducido se consume con la formación de ácidos grasos por una síntesis reductora. Entonces, esa más o menos sería la explicación de por qué se vuelve hígado graso cuando consumes mucho alcohol durante muchos años. Por la síntesis reductora, que es la formación de ácidos grasos. Más o menos lo voy a explicar en la siguiente diapositiva. Bueno, ese es, digamos, un esquema muy sucinto porque es bien compleja esta síntesis de ácidos grasos. Por ejemplo, bueno, comienza con la activación de la acetilcoenzima A, en presencia de ATP, bicarbonato, y la enzima acetilcarboxilasa, ¿no? Forman el malonil con coenzima. Bueno, aquí vemos ahorita el malonil coenzima A. Ahora, este malonil coenzima, a través de una serie de reacciones, en realidad son de dos carbonos, se van añadiendo dos carbonos, hasta llegar a palmitato. Pero en esta vía, nosotros necesitamos NAT reducido. O sea, si tenemos más NAT reducido, vamos a formar más palmitato, es decir, más ácidos grasos. ¿Entienden? Ahora, acá está, por ejemplo, acá está, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? También hay disminución de la beta-oxidación. ¿Qué es la beta-oxidación? Se podría decir que es la degradación de los ácidos grasos. Pero en el hígado graso alcohólico, ¿qué hay? Hay acumulación de grasas, hay acumulación de ácidos grasos. Miren, bueno, esta es aproximadamente la vía de un ácido graso. Bueno, viene, interactúa con una acilcoenzima sintetasa en presencia de magnesio y se forma el acilcoenzima. Y bueno, este acilcoenzima, digamos que no puede pasar esta membrana de la mitocondria y necesita de una transportadora, que es la transportadora de la carnitina, que es un proceso muy aparte, que sí también es interesante y bueno, hace que pase este acilcoenzima. Bueno, acá vemos el acilcoenzima. Ahora, bueno, seguiría el paso 2, pero ya no me alcanzó, así que voy a pasar por acá. En el número 3, por ejemplo, vemos que ya se ha formado hidroxiacilcoenzima. Ahora, para que esta hidroxiacilcoenzima pase a 3-cetoacilcoenzima, ¿qué necesita? Dense cuenta. Necesita de NAT oxidado. Ya no NAT reducido, necesita NAT oxidado. Pero ¿qué es lo que yo tengo más en una persona que consume mucho alcohol? Pues NAT reducido. Entonces, digamos que si yo oxido más ácido graso, voy a formar más NAT. Pero mi cuerpo ya no quiere formar más NAT porque ya hay demasiado. Entonces, esta vía se limita, disminuye, porque yo ya no quiero producir más NAT. Es como una competencia, así más o menos se explica.
y por lo tanto esta vía disminuye, por eso es que se da la disminución de la beta oxidación. Ahora, hay una tolerancia metabólica del etanol. Lo que pasa es que cuando una persona consume ya mucho alcohol, hay una enzima que inicialmente les dije que es la citocromo P452E1. Ahora, esta P452E1 normalmente se debe metabolizar en el proteosoma. Bueno, aquí vemos el proteosoma, acá hay una ubiquitina, que es el marcador. Bueno, ahí está el proteosoma, y normalmente se debería degradar. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando hay una inducción del etanol, este citocromo, bueno, hay una inducción, perdón, por el etanol, este citocromo se va a ver alterado y ya no se va a querer metabolizar por el proteosoma. Entonces hay un peligro metabólico en células hepáticas. ¿Por qué? Porque este citocromo no solamente va a oxidar el etanol, sino va a producir lo que son especies reactivas de oxígeno, como el anión superóxido, también iones hidroxilo, también hidroxietilo. Y bueno, eso conlleva un estrés oxidativo, ¿no? Es lo que empeoraría, ¿no?, la situación en una persona que padezca esta enfermedad. Ahora, ese estrés oxidativo, digamos que podría conllevar unas reacciones con lípidos insaturados y proteínas. Por ejemplo, en un lípido insaturado podría formar lo que es malondialdehído, ¿no? Aquí vemos el malondialdehído. Y este malondialdehído podría reaccionar con el acetaldehído, formando aductos de malondialdehído, acetaldehído, que eso ya generaría una respuesta inmunitaria y se complicaría un poco más, ¿no? Y bueno, mecanismos que contribuyen al desarrollo de esteatosis, que es la primera, se puede decir la primera parte de este hígado graso alcohólico. Bueno, se dice que también hay lipogénesis, o sea, formación de triglicéridos, ¿no? Como les dije, por la vía reductora. Y secreción de VLD alterada. Lo que pasa es que el hígado normalmente, como se explicó en las anteriores exposiciones de mis compañeros, el VLD debe ser secretado por el hígado, pero aquí se almacena, no hay una secreción normal. También hay disminución de ácidos grasos, como les dije anteriormente. Hay influjo de ácidos grasos del tejido adiposo. Sí, el tejido adiposo pues, proporciona más ácidos grasos. Y se da la reducción de adiposinas. Estas adiposinas son bien importantes porque participan en el metabolismo de lípidos y de carbohidratos, ¿no? Para una buena, para tener una buena, si se puede decir, mejor salud, ¿no? Estas adiposinas son muy importantes. Bueno, yo planteé una pregunta que me pareció muy pertinente. Bueno, entonces el consumo de alcohol es dañino. Y la segunda pregunta sería, ¿y qué hay del vino tinto? Bueno, vamos a comenzar con la paradoja francesa. La paradoja francesa nos dice que los franceses comen, a pesar de comer muchos ácidos grasos saturados como la mantequilla, el queso, eh, tienden a sufrir accidentes cardiovasculares en menor proporción en comparación con otras poblaciones occidentales. Ahora, entonces vamos a plantear esto. La ingesta de vino tinto leve o moderada conlleva a un menor riesgo de enfermedad coronaria. ¿Por qué? Porque este vino contiene una composición de flavonoides y no flavonoides. Ahora, esos flavonoides y no flavonoides se van a expresar en polifenoles. Estos polifenoles son muy importantes porque van a funcionar como antioxidantes. Miren, el resveratrol es uno de los más importantes, los más llamativos, que disminuye el riesgo cardiovascular, es uno de los mejores antioxidantes. Bueno, aquí lo tenemos, ¿no? Es un polifenol. Tenemos a la epicatequina, que tenemos a su enantiómero, prácticamente es la catequina. Su enantiómero también disminuye mucho el riesgo cardiovascular. Y la malvidina, ¿no? Que se asoció una mejor respuesta del endotelio vascular, no mejora el endotelio vascular. También la epicatequina, por su lado, también mejora la producción del óxido nítrico, lo cual es bastante favorable. Y bueno, ya para terminar esta partecita, vamos a hablar lo que sucede con lípidos, carbohidratos y con el estrés oxidativo cuando nosotros consumimos vino, se puede decir así, lípidos. Bueno, aquí actúa el alcohol. Aquí se hicieron varios estudios, incluso de cohortes, varios estudios epidemiológicos que demostraron que el alcohol elevaba el HDL, obviamente en cantidades moderadas leves, no en excesivas, en cantidades leves, moderadas. Por lo tanto, el alcohol, o sea, de otra bebida alcohólica y el vino serían protectores si se consume con una cantidad razonable, que es leve o moderada. Por el lado de los carbohidratos, el vino sí, aquí intervino el vino. El alcohol ya aquí ya no tuvo que ver, sino el vino por sus antioxidantes, mejoró la diabetes tipo 2. Y bueno, con respecto al estrés oxidativo, debido a sus polifenoles, digamos que esos polifenoles interactuaban con las especies reactivas de nitrógeno, lo cual era saludable, ¿no? Si es que reaccionaba con estos
especies reactivas de nitrógeno. Además, también redujo el LDL oxidado, ¿no? Eso es muy importante. Recordemos que el LDL oxidado en la placa ateromatosa conllevaba a la formación de todo el ateroma, ¿no? Y bueno, aquí vemos el vino, ¿no? Una copa de vino. Bueno, se dice que se debe consumir 1 a 2 unidades diarias y sería muy saludable, ¿no? Bueno, 1 a 2 unidades son aproximadamente 1 o 2 copas promedio. Bueno, otros factores que intervendrían en la cantidad de antioxidantes que tenga el vino, pues son las barricas de roble, es la genética de las uvas y el tipo de vinificación que se dé. Bueno, ahora vamos a hablar lo que respecta a la obesidad. La obesidad es uno de los trastornos alimentarios, nutricionales más grandes del mundo, más comunes del mundo. Además, es una pandemia aparte de la obesidad. Vamos a hablar de algunas generalidades. Como les dije, es el trastorno nutricional más común en el mundo y es el principal factor de riesgo para enfermedad cardiovascular aterosclerótica por dislipidemia. Vamos a encontrar que sus adipocitos hipertrofiados, que son característicos de la obesidad, van a producir, van a estimular por su metabolismo que va a pasar en estos adipocitos a que el HDL colesterol disminuya junto con la ApoA1, o sea, van a haber HDL colesterol y ApoA1 bajos. Además va a haber una sobreproducción de ácidos grasos y VLDL y un aumento de la inflamación. Miren, de adipocinas proinflamatorias aumentan, ¿no? Pero miren lo que pasa, disminuyen las antiinflamatorias, ¿no? ¿Qué cosas? O sea, disminuyen las adipocinas antiinflamatorias en la obesidad. Bueno, vamos a ver lo que es un mecanismo ya para que se entienda un poco mejor con lo que tiene que ver con el HDL. Bueno, aquí vemos el tejido adiposo disfuncional. Bueno, vemos una célula, un adipocito hipertrofiado. Bueno, aquí vemos los receptores ABCA1 y el scavenger tipo B1. El HDL en este caso va a querer sacar colesterol, pero por la inflamación que existe por el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 6 se va a ver limitada. O sea, va a ir a sacar y le van a decir, no, no puede sacar mucho colesterol y por lo tanto va a haber un HDL colesterol bajo. Por otro lado, esta célula va a producir lo que es lipólisis por la gran cantidad de triglicéridos que hay en este adipocito. Esta lipólisis va a formar lo que son ácidos grasos. Ahora, esos ácidos grasos se van a ir y se van a almacenar en el hígado y va a formar lo que es el hígado graso no alcohólico. Además, la síntesis de HDL va a ser disminuida. Y bueno, aquí en este cuadro se refiere a lo que es el intercambio de triglicérido y colesterol esterificado. Aquí, discúlpenme que no se ve este triangulito, dice proteína de transferencia de esteres de colesterol. Va a estar aumentada. Entonces, si está aumentada, digamos, con los kilomicrones y con los VLDL, porque eso representa eso, ese intercambio es entre ellos, entre el HDL, como se mencionó en la explicación de Ronnie. Como eso está aumentado, pues hay más triglicérido que va a ir al HDL y el colesterol esterificado va a ir más a este VLDL o kilomicrón, ¿no? Ahora, algo muy interesante y que lo quisimos relacionar era esto. La obesidad está relacionada con un agravamiento de la enfermedad por COVID-19. Bueno, se observó en un hospital de China, en los hospitalizados, que presentaron las personas con COVID-19, el 51% de los casos presentó hiperglucemia y las personas no supervivientes presentaron interleuquina 6 y ferritina elevadas. Ahora, quiero recalcar algo. Este es un estudio que salió hace 2, 3 meses y puede cambiar de aquí a unos meses. Así que lo que se dio ahorita puede que cambie más adelante. Ahora, yo quiero que se aprendan esta proteína S, que si la deben conocer es la proteína Spike. Entonces vamos a conocer algo sucintamente, algo, digamos, como un resumen, algo muy pequeño. Vemos el entorno inflamatorio del COVID-19. Vemos que va a producir interleuquina 2, 7, el factor de necrosis tumoral alfa y la proteína quimioatrayente de monocitos 1. Además, el factor estimulante de la colonia de granulocitos, la proteína inflamatoria de macrófagos 1 alfa. Pero lo que nos importa mucho más aquí es esta interleuquina 6, porque se asocia a una mayor replicación viral en las personas que tenían esta interleuquina 6 muy elevada. Y lo que, bueno, a nivel del tracto respiratorio inferior, pues había mayor replicación viral. Ahora, quiero que se graben esta digamos, enzima, la enzima convertidora de angiotensina 2, porque la vamos a ver más adelante. Es un mediador del receptor, ¿no? Ahora, vamos a ver la relación que existe entre el adipocito hipertrofiado y el COVID-19. Bueno, ambos en sus vías inflamatorias van a producir el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1 y la 6, ¿no? Como dijimos, y la 10 también, aparte de la proteína quimioatrayente de monocitos tipo 1. Además, este adipocito hipertrofiado va a producir angiotensinógeno y ECA y ECA2. Eso lo vamos a ver aquí.
Bueno, estas dos cosas primeras que mencionamos, pues se asocia a una mayor liberación de citoquinas y a lo que se le llama la tormenta de citoquinas, ¿no? Es por eso que en un obeso pues se asocia más estas tormentas de citoquinas. Ahora, por otro lado, yo le dije que este adipocito hipertrofiado también producía lo que es angiotensinógeno, ECA y ECA2. Ahora, ¿qué es el ECA2? Si recuerdan, el ECA2 es el receptor, solamente que aquí está al revés, en inglés dice AC2, pero este ECA2 digamos, se dio la hipótesis de que facilitaba la entrada del virus, ¿no? Por lo tanto, existe una relación entre una persona obesa y el entorno inflamatorio que ocurre en el COVID-19. Ah, y bueno, esta pregunta sí la puse porque inicialmente yo les dije algo sobre hiperglucemia. Lo que pasa es que en las personas que se les encontró hiperglucemia, se dio la hipótesis de que este virus, eh, digamos que mediaba la resistencia a la insulina. Es por eso que existe hiperglucemia, y lo cual es una hipótesis, todavía hay muchas cosas por estudiar. Por último, vamos a ver las dislipidemias. Las dislipidemias son desórdenes lipoproteicos de las lipoproteínas debido a factores genéticos. La primera, por ejemplo, es la hipercolesterolemia familiar, en la cual hay un defecto en el gen que codifica el receptor de la LDL. Por lo tanto, si este receptor está alterado, pues la interacción con el LDL va a ser menor y va a haber una acumulación del LDL en el plasma. Sus observaciones son que hay un LDL aumentado, un colesterol total aumentado, la aterosclerosis se relaciona mucho con esta enfermedad y síntomas tendinosos que se van a observar. Por ejemplo, el santoma tendinoso aquiliano, el del dorso de las manos y el de las rodillas. Por otro lado, la deficiencia de lipoproteína lipasa, que es la enzima que justamente degrada kilomicrones y VLDL, va a estar disminuida. Por lo tanto, se va a dar su acumulación de kilomicrones VLDL, lo que origina una mayor concentración de triacilgliceroles. Algo que se observa en ellos es los síntomas cutáneos. Por otro lado, la disbeta lipoproteinemia familiar ocurre que hay una mutación en el gen de la APOE. Por lo tanto, las lipoproteínas que contienen esta APOE, digamos que van a tener un problema porque esta APOE sirve para poder entrar al hígado. Entonces se van a acumular los remanentes, ¿no? Hay un incremento del colesterol total y aumento de la concentración de triglicéridos. Lo que se observa en ellos es síntomas en el dorso de las manos. En el caso de esta enfermedad, bueno, no sé si se le podría llamar enfermedad. Lo que pasa es que es una enfermedad muy rara que en realidad el defecto genético te conlleva algo bueno. Miren, esta hiperalfa-lipoproteinemia familiar conlleva un aumento de la ApoA1 y la ApoA1 está relacionada con el HDL. Por lo tanto, un aumento de ApoA1 pues favorecería el HDL. Es una enfermedad rara, como bueno, aquí sí lo especifica que es una enfermedad rara, beneficiosa para la salud y longevidad, ¿no? Por lo tanto, digamos, va a tener una vejez más saludable, mucho mejor. Aquí vemos una persona mayor, feliz, ¿no? Por el aumento, digamos, del HDL que se da en esta enfermedad. Ahora vamos a finalmente ya unas recomendaciones. Se deben consumir alimentos ricos en antioxidantes y grasas insaturadas con la finalidad de prevenir enfermedades cardiovasculares y mejorar nuestra salud. Evitar el consumo excesivo de alcohol y evitar exposición a posibles contagios por COVID-19, sobre todo si se presenta obesidad. Y el tercero sería realizar ejercicio con frecuencia para reducir los niveles de estrés en nuestro organismo, además de mejorar el metabolismo energético. Esta es la bibliografía que hemos tenido, principalmente los libros de bioquímica de Baynes, Harper, Montgomery, un libro de biología. Bueno, ahora sí, el grupo número 9 les agradece por su atención y esperamos haber contribuido en el aprendizaje de todos nosotros.